Buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Elisa Suárez. Bienvenidos a este Mastermind. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de que nos acompañe Laura Enríquez Rodríguez, que es comisionada de transparencia en InfoCDMX, y tenemos el gusto el día de hoy que nos acompañe para poder platicar sobre la importancia de la transparencia y los datos personales. ¿Por qué es importante el poder contemplar esta obligación y este derecho de todas las personas y de la ciudadanía y de los terceros interesados como parte de una garantía para poder tomar buenas decisiones? Laura, es un gusto y un honor que nos acompañes en esta ocasión, en este Mastermind. Para nosotros es súper importante siempre contar con profesionales de alta experiencia y trayectoria en los temas que vamos a abordar, y para nosotros es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida. Pues buenos días a todas y todos. Madrugando acá en México, también en Guatemala, pero sé que hay algunos que nos están escuchando desde Colombia, República Dominicana, si no me equivoco, también desde Argentina. Así que de verdad qué placer poder saludarlas a todas y a todos. Y pues primero que nada, agradecerte mucho la invitación, querida Elisa. Anísimos, además de conocernos y de nueva cuenta ahora aquí topándonos con el mundo del compliance, de la ética, de la integridad que nos ha unido otra vez. Y pues agradecer, lo hice tras bambalinas, pero agradecer por supuesto la invitación, el espacio a Éticos Global, en particular a nuestra querida Ingrid Gamboa, que es su directora. Muchas gracias por esta invitación. No, muchísimas gracias, Laura. La verdad ha sido un placer, y como te has dado cuenta, bueno, normalmente estamos constantemente abordando diferentes temas que son de interés de nuestra audiencia, del público en general. Y hoy en día, pues realmente el tema que nos trae aquí es el tema de la transparencia y los datos personales. ¿Por qué es importante empezar a considerar este tipo de temas, no solamente a nivel país, a nivel estado, sino que también empezarlos a considerar como parte de una obligación de las mismas empresas? Porque normalmente se considera que son los organismos públicos los que están a cargo de garantizar este derecho de acceso a la información, de dar el primer paso para poder fomentar la libertad y la justicia a través del acceso a la información de calidad, información confiable, que nos permite tomar muy buenas decisiones. Muchos países han avanzado en este tema. Nosotros en México tenemos pues ya todo un artículo constitucional, todo un entramado que nos permite regular esta obligación por parte de los organismos públicos. Pero ¿qué es lo que se puede hacer a través de las empresas? Y ese es justo como el reto. Me gustaría que nos pudieras platicar desde tu experiencia, porque has tenido prácticamente como todas las facetas, como académica, como como directiva, prácticamente desde todas estas fases que has desempeñado en todos estos cargos, tanto en el sector público, en organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el INAI, pues has ido promoviendo todo este tema de acceso a la información. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál crees que es el principal reto que tienen hoy en día los estados en la promoción de esta cultura de transparencia y acceso a la información? Híjole, pues es enorme el tema y además le das al clavo porque justo son los dos temas que a mí me apasionan y que han movido ya mi ruta profesional, que es básicamente el tema de transparencia o el de acceso a la información, que hoy por hoy es acceso a información pública, y también por otro lado el tema de protección de datos personales. Y digamos que hoy en esta plática me centro sobre todo en el tema de compliance, pero con relación a la protección de datos personales. Recordemos que esto le aplica tanto a las empresas y organizaciones que tienen en su poder, que utilizan datos personales, y también les aplica, por supuesto, a la protección de datos personales en el sector público. Pero justo como dices, ¿no? Y antes de entrarle de manera técnica al tema, ya lo comentabas, hoy tengo un cargo público. Y he trabajado muchos años en el sector público, pero lo cierto es que también trabajé por varios años en la trinchera privada, como yo supongo la mayoría de los que nos están viendo el día de hoy, y me ha tocado jugar desde el lado pues desde varios lados, ¿no? Desde el lado del sujeto obligado, es decir, de la institución pública, local y federal. También formé parte de la entidad responsable de datos, o sea, desde el sector privado. Formé parte del órgano garante federal, que es básicamente el INAI, y ahora desde el garante local, también desde sociedad civil. Entonces sí me ha tocado jugar desde varios sectores, y si de algo me he convencido en todo este tiempo es que hay que conocer las reglas, que hay que jugar con base en ellas, pero también hacer que esas reglas jueguen a nuestro favor.
Y en todo caso, pues está el tema de la autorregulación, ¿no? Y del ejercicio de las buenas prácticas, en tanto no haya un marco normativo, por ejemplo, para el sector privado en materia de transparencia, se puede jugar con estas reglas que ya se tienen para otros sectores a nuestro favor. ¿Y a qué voy? Voy a que hoy por hoy, al menos para el sector público, tanto la protección de datos personales como la transparencia o lo que denominamos el derecho de acceso a la información es una obligación constitucional, pero hay quienes la aprovechan como un instrumento de legitimidad, un instrumento de rendición de cuentas, un instrumento para generar confianza con el ciudadano. Y la pregunta es, ¿qué sucedería si desde el sector privado viéramos a la protección de datos personales, pero también a la transparencia corporativa como una aliada, como una herramienta para poder generar confianza con nuestros stakeholders, con sus stakeholders, con sus clientes, claro, en este caso no es con la ciudadanía como el sector público, es con los clientes, pero también con los inversionistas, también con sus socios, con sus proveedores, en fin, con toda su cadena de valor. ¿Qué tal si le damos la vuelta a la obligación y la transformamos en una oportunidad, no solo de blindaje, como lo entenderíamos en materia de compliance, sino como una oportunidad de venta? Yo te diría que esa es la relevancia de la transparencia corporativa, el dar a conocer nuestras mejores prácticas, el dar a conocer la manera en la que protegemos, por ejemplo, los datos personales de las personas, la manera en que los resguardamos, dar a conocer nuestra estructura orgánica dentro de la propia empresa o de la propia organización, dar a conocer buenas prácticas en materia medioambiental, el compromiso social, pues, responsabilidad social empresarial. Creo que es una gran oportunidad, Elisa, y qué bueno que lo sacas a colación. Muchas gracias, Laura. Sí, justo creo que ese es uno de los principales retos, que realmente se vea el peso de cómo la protección de datos y la transparencia, pues realmente sí nos puede generar valor agregado como empresa. Cómo al hacer una sí, transparentar toda esta información nos permite tomar mejores decisiones y generar esta confianza en nuestros inversionistas, nuestros stakeholders, y ser parte de un hito en esta responsabilidad social y empresarial que buscamos como agentes de cambio en esta promoción de cultura de integridad. Y tú mencionaste algo muy importante, que es jugar con las reglas. ¿Cuáles crees que serían esas reglas que ahorita aplican a los estados, que pudieran las empresas empezar a adaptar en este ABC de la protección de datos personales? Porque creo que sigue siendo como todavía un poco nuevo el tema de decir, bueno, pues qué tan importante es proteger esta información. Realmente muchas empresas navegan hoy en día sin políticas de protección de datos personales, y es cuando realmente se empieza a filtrar la información. Hoy en día estamos sujetos a un riesgo inminente de filtración de información, en donde empezamos a cuestionarnos realmente qué tan responsables o incluso qué tipo de daños podemos generar a todos nuestros terceros interesados por una mala gestión de los datos personales a los que tenemos acceso. Mira, justamente se trata a lo mejor de transparentar qué es lo que la empresa, voy a decir empresa en general, pero se puede tratar de una organización, ¿no? De otro tipo de organización, pero ¿qué es la información en materia de datos personales que sería bueno dar a conocer para que las personas, nuestros stakeholders, comprendan que estamos dando un buen tratamiento al tema de datos personales? Tendríamos que a lo mejor transparentar qué es lo que estamos haciendo para cumplir con los 8 principios que nos establece la ley, con los 2 deberes. Ahorita entro al tema un poco más de lleno, pero dar a conocer qué hacemos para cumplir o para proteger estos 8 principios, los 2 deberes que vienen también establecidos en ley, y qué estamos haciendo para garantizar el ejercicio de los 4 derechos en materia de datos personales a los titulares. Los deben de conocer ustedes como ARCO, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como estos mecanismos que están implementando para manejar adecuadamente la información personal que tienen, que utilizan, que transfieren. Entonces, básicamente sería esto, y para este fin yo te pediría que me des oportunidad de entrar un poquito al tema de compliance en relación con datos personales. Yo sé que este concepto rector, tanto una servidora como ustedes seguro se lo saben de memoria, pero hay que mezclar varios conceptos de compliance que yo lo mezclaría en uno, ¿no? O sea, entendamos este compliance como este proceso, conjunto de procesos, de estándares, de políticas, de buenas prácticas que se implementan al interior de nuestras empresas para que aseguremos que hay un cumplimiento de la normatividad que nos aplica, pero también de que damos observancia a los estándares, a las políticas regulatorias y a los códigos de ética
que establecemos de manera interior. Y para eso tenemos que identificar y tenemos que clasificar todos los riesgos operativos y los legales a los que nos enfrentamos como empresa y monitorear que haya un cumplimiento. Cuando se generan estadísticas ya de ese cumplimiento, podemos entonces a futuro implementar planes de mejora, planes ante una crisis, a lo mejor desarrollar una mejor comunicación interna, una mejor comunicación externa, y entonces volvemos al ciclo inicial. Yo lo vería como este mapa de navegación, a veces hago este símil, este mapa de navegación que nos dice en qué mares sí podemos navegar, ¿no? Cuáles son estos mares peligrosos, estos mares restringidos según la norma. Y si hubiera, por ejemplo, algún accidente, el compliance lo que hace es blindar nuestro barco de sanciones económicas, de sanciones penales. E imaginemos que hubiera un accidente que resultara mayor, pues también nos ayuda a prever escenarios para que se pueda arreglar nuestro barco, ¿no? Que quede arreglado físicamente, pero también arreglarlo ante la opinión pública, ¿no? Para que nuestro barco pueda continuar en marcha. Todo esto en un sistema que lo que hace es armonizar la máquina y el talento humano a través de controles y a través de gestión de riesgos. Entonces, aquí, por ejemplo, ya podríamos entrar, una vez que ya vimos este panorama, podríamos entrar a ver, pues, qué onda con el compliance officer, que podríamos hacer también un símil con el oficial de datos personales, ¿no? ¿Quién tendría que ser este compliance officer? ¿Quién tendría que ser este oficial de datos personales? ¿O qué perfil podría tener? ¿Qué herramientas del compliance podría tener a su alcance? Para entonces también, con estas herramientas, dar a conocer cómo da cumplimiento a lo que decía al principio, a los 8 principios, a los 2 deberes, a cómo se respeta, pues, el derecho de las personas a ejercer sus derechos ARCO, de acceso, rectificación y cancelación, y cómo dar a conocer estas mejores prácticas. No sé, a lo mejor podría entrarle al tema desde esa perspectiva, si a ti te parece. Me parece extraordinario, sobre todo porque, bueno, no todos los países están tan avanzados en México. Yo creo que México ha sido uno de los pioneros en el tema de la promoción y de la protección y del acceso a la información. Sin embargo, existen varias personas que nos acompañan hoy en día donde todavía existe Sí. como pues este reto por parte de los estados de empezar a proteger, de establecer principios de acceso a la información. Creo que todavía ahí vamos un poco desfasados. Si bien es una buena práctica cada vez buscar como que las personas dan herramientas, que las personas puedan tomar para tomar mejores decisiones. Sin embargo, Claro. creo que sería de gran utilidad y de gran valor para nuestra audiencia el día de hoy en este Mastermind el conocer un poquito más de estos principios, de estos 2 deberes, de estos 4 derechos y cuáles serían, por ejemplo, tus recomendaciones para las personas que están todavía impulsando este tipo de normativa al interior de los estados para proteger y promover la transparencia y la protección de datos personales. Muy bien. Pues déjame decirte que precisamente México, de hecho, es modelo, por un lado, en materia de acceso a la información, el tema de transparencia. México sí ha sido un modelo a nivel normativo. Estamos en el top, ¿no? De las legislaciones. Por supuesto que en particular el tema de acceso a la información le corresponde al sector público, ¿sí? Pero sí tenemos de las mejores prácticas y vamos muy de avanzada. En materia de datos personales, creo que sí hace falta que renovemos ya la ley que corresponde, la ley de datos personales en posesión de privados, ya la abrevié, pero básicamente es la ley que ustedes conocen o es la que nos rige en la materia de datos personales. Esta ley, la verdad, sí le falta actualizarse, ya tiene cerca de una década que no se ha actualizado la ley y bueno, la tecnología ha avanzado de una manera enorme y en general lo que nosotros tenemos también como referencia pues es a la Unión Europea. Y también tenemos, digamos, la Carta de Derechos que estamos tratando desde el Sistema Nacional de Transparencia, empujar una Carta de Derechos al estilo europeo, ¿no? El tema de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, por ejemplo, es un gran referente para nosotros. Ahora, ahorita voy a adentrarme, como me pide Elisa, a la materia de datos personales. Yo sé que hay varias personas que nos siguen desde otros países latinoamericanos y a ustedes les digo que aunque me voy a estar refiriendo constantemente a la normatividad mexicana, lo que es cierto es que muchos de estos elementos son aplicables a cualquier país, no hay distinción geográfica, son principios, son deberes, que en cualquier caso refieren a reflexiones que tienen que ponerse sobre la mesa, en el centro de la discusión, en cualquier parte del mundo. Yo pensaría que podría ser un referente
este tema de compliance en materia de protección de datos personales en cualquier latitud y tiene que ser visto, Elisa, desde dos vertientes. Uno, por supuesto, desde un aspecto del cumplimiento normativo, en donde las empresas como responsables del tratamiento de datos cumplan con la normatividad y por supuesto eviten sanciones por parte del regulador en la materia, que en este caso es el INAI, ustedes seguramente lo conocen, yo pertenezco, o yo soy un INAI, digamos, pero del ámbito local. Y la segunda vertiente es también como una oportunidad para poder fomentar confianza en sus clientes, en sus consumidores, para que tengan la certeza ellos de que su información personal la están tratando ustedes o la están protegiendo de manera adecuada, de conformidad con la ley federal, de conformidad con la normatividad interna y con integridad según los principios de tratamiento. Y ojo, porque el cumplimiento normativo se tiene que dar por parte primero del responsable, o sea, de la organización y de sus colaboradores, de sus empleados. Segundo, también por parte del encargado, o sea, de las personas que el propio responsable, que la propia empresa designa para que por su instrucción hagan acciones o den tratamiento a los datos personales. Pero también tiene que haber un cumplimiento normativo por parte de los terceros, de estos terceros a quienes se puede compartir la información o a quienes se les comunique la información personal, es decir, básicamente cuando hay transferencias de datos, sean nacionales o sean internacionales. Y te decía yo que para poder dar cumplimiento a la ley, las empresas, las organizaciones, tienen que cumplir con 8 principios. Estamos hablando del de licitud, lealtad, ahorita me clavo un poquito en cada uno. Licitud, lealtad, consentimiento, finalidad, el de calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Y todos ellos nos van a dar ese límite, ¿sí?, en el cual nos podemos mover como empresas. Es un tema de interpretación. La ley no te dice a pie juntillas hay que hacer A, B, C, D exactamente, ¿sí? Pero te da estos 8 principios y la autoridad o el órgano garante nacional interpreta los 8 principios y ve si la empresa está cumpliendo con ellos o no. Además, son estos otros 2 deberes, el de confidencialidad y el de seguridad, que nos establecen obligaciones, nos establecen restricciones respecto al tratamiento de los datos personales que se hacen por parte del responsable. Y además, insisto, tenemos que garantizar el ejercicio de los 4 derechos que tenemos los titulares. Y vaya que yo también ya los he ejercido tanto ante los sujetos obligados, o sea, las instituciones públicas, como ante las empresas, que es el que las personas puedan tener acceso a los datos que ustedes tienen de ellas, a la rectificación, a corregir algún dato que ustedes tienen, a cancelar sus datos, por ejemplo, cuando ya se acabó el tiempo para tratar esos datos, y a oponerse al tratamiento de sus datos si es que en algo les está afectando, ¿no? Y estos son conocidos como los derechos ARCO. Así es. Nos podemos meter ahora sí a los 8 principios que ahorita les dije, a los 2 Sí, yo deberes. creo que ¿te estaría parece? fantástico porque al final de cuentas yo creo que este es un tema totalmente novedoso para muchísimas personas que nos acompañan el día de hoy, porque realmente incluso muy pocas personas saben que tienen estos derechos ARCO una vez que Sí. dan información a las empresas o a los institutos públicos. Realmente poca gente sabe que puede cambiar o modificar esa información o incluso pedir que ya no se utilice esa información. Y ahí es Claro. cuando empieza el tema, cuando realmente te enteras y no hay un adecuado control y gestión de esta información es cuando empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque realmente no puedes garantizar dónde está esta información que al final no te pertenece y le pertenece a un tercero. Entonces, si nos pudieras contar un poquito más sobre cómo has vivido estos principios y sobre todo cómo ellos podrían llevarlos a la práctica desde un ámbito como muy sencillo, tratar de entender licitud, lealtad, todos estos nuevos 8 principios que nos comentaste, Laura. Claro que sí. De ahí los vamos desagregando y ustedes van a ver que a lo largo de la explicación, digamos, de los principios y los deberes, ustedes van a encontrar lo que conocen, ¿no? Al oficial de protección de datos personales, van a encontrar el tema del aviso de privacidad, el tema de los derechos ARCO, que tienes, por cierto, valga decirlo, tienes toda la razón, Elisa. Yo, por ejemplo, que estoy en un órgano, digamos, constitucionalmente autónomo que defiende el derecho de protección de datos personales, en mi institución, 1 de cada 10 casos que nos llegan, que son recursos de revisión, son de datos personales. 1. O sea, solo el 10%, la verdad es que es menos del 10%, pero solo 1 de esos 10 casos que nos llegan son de datos personales en el ejercicio de derechos ARCO. Los otros 9 son de acceso a la información. Eso quiere decir que hay un poco, quizá un bajo conocimiento sobre el derecho a la protección de datos personales por parte de los ciudadanos, de las personas, de los titulares de los datos,
pero también un bajo ejercicio. Entonces, bueno, como empresas, ¿qué tendríamos que tener presente? Los 8 principios, los 2 deberes. El de licitud y lealtad. Básicamente lo que implica este principio es que el responsable, que la empresa tiene que actuar con apego a las leyes, tiene que actuar con apego a la normatividad que le aplica en materia de datos personales y que solo pueden hacer con los datos personales lo que está legalmente permitido. Luego, con el tema del principio de lealtad, que va pegadito, implica que no se pueden obtener los datos, por ejemplo, a través de un engaño o a través de un fraude, ¿no? Si la autoridad corrobora que los datos personales se pidieron para una cosa, pero la empresa los está utilizando, por ejemplo, para otra, es decir, un medio engañoso, entonces, pues ahí estamos en un problema, ¿no? Entonces, probablemente podría derivar en una sanción para la empresa. Por eso es importante tener estos 2 principios, licitud y lealtad. Luego viene el del consentimiento, y este les va a sonar muy conocido, porque como regla general, el responsable, la empresa, tiene que obtener el consentimiento del titular para poder tratar sus datos. Más aún, por ejemplo, si se trata de datos sensibles, cuando ya estamos pidiendo datos, por ejemplo, biométricos o datos que tienen que ver con religión o con temas de salud, ¿no? Ahí sí el consentimiento además tiene que ir escrito. Y esta solicitud de consentimiento tiene que ir ligado a la finalidad concreta del tratamiento, ¿no? No nada más darles un aviso de privacidad para cualquier cosa que a la empresa se le ocurra hacer con los datos personales. Tiene que ir una finalidad concreta. Los voy a tratar estos datos personales para A, B y C. Y todos estos A, B y C tienen que informarse en un aviso de privacidad. Entonces, básicamente, el consentimiento se tiene que solicitar para tratar los datos personales para esas finalidades específicas y no de manera general. Luego Wow, y viene... eso es súper importante porque realmente Súper. mucha gente toma un aviso de privacidad bajado de internet, del dios Google. Normalmente me he topado con muchísimas empresas que de repente te bajan un aviso de privacidad y Sí, realmente no son claros en cómo van a tratar tu información. Y de ahí que claro. recibas y que vendan toda tu información y recibas 500 llamadas de personas que te quieren vender absolutamente todo. Eso Claro, seguramente ha sido uno de los casos más famosos a los que te has enfrentado, pero sí. realmente creo que eso sí implica una responsabilidad por parte de la empresa. ¿Qué vas a hacer con mi información? Y que esté justificado el fin por el que me lo estás pidiendo. Y fíjense que es de las primeras cositas que o de las primeritas al menos, que les va a revisar el garante nacional, el INAI, que tengan un aviso de privacidad, ¿no? En su versión ampliada, en su versión simplificada, y que efectivamente dé cuenta de esas finalidades específicas, que no sea algo genérico, que no sea descargado así de internet. De hecho, el INAI tiene un generador de avisos de privacidad. Ustedes van metiendo ciertos datos donde les van preguntando para qué finalidades, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Ante quién pueden acceder a sus derechos ARCO, y entonces tú lo vas llenando y eventualmente te arroja un aviso de privacidad. Así que ya un tip, pues ya no lo descarguen de ninguna parte de internet, mejor busquen el generador de avisos de privacidad del INAI y así hagan sus avisos de privacidad para que la autoridad no sea lo primerito que vea y que lo vea mal, ¿no? Entonces ese es un buen tip, mi querida Elisa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Creo que es al final toda esta información, es información que cura. El hecho de Sí, que la sí. gente pueda saber que existen y mecanismos gratuitos que como gobierno ponen a disposición de las empresas para poder identificar estas buenas prácticas que los ayuden a protegerse, porque al final eso es compliance también. Claro. Evitar riesgos, poderte proteger, poder blindar a tu empresa y poco a poco cómo irlo perfeccionando. Pero de entrada tener una herramienta que esté avalado por un instituto gubernamental que Claro, aplica las mejores prácticas para poder gestionar y tratar esta información. Buenísimo el sí, tip, muchísimas sin gracias. duda. Y va muy de la mano, el del consentimiento, va muy de la mano con el principio de información, que también tiene que ver con el tema del aviso de privacidad y lo que estás comentando, porque justamente cuando la autoridad revisa que cumpliste o no con el principio de información, lo que observamos como autoridad es que las empresas hayan informado a los titulares, a las personas dueñas de los datos personales, para qué va a tratar su información, las características principales del tratamiento al que va a someter la información personal de la gente. Y naturalmente esto se materializa también a través del aviso de privacidad. O sea, todo responsable que trate datos personales, no importa la actividad que haga, si se trata de una persona física, de una persona moral, tiene que elaborar y poner a disposición los avisos de privacidad que corresponden
a los tratamientos que va a llevar a cabo. Y es importante tener presente que con independencia de que se requiera o no el consentimiento del titular, el consentimiento expreso del titular para el tratamiento, las empresas están obligadas a poner a disposición el aviso. No importa. No importa que le tengan que poner firma autógrafa, por ejemplo, para el caso de datos sensibles, o que no lo tengan que hacer, ya tan solo tienen que tener un apartado en el que lo den a conocer, ¿no? Y bueno, aquí en este caso sí es... Ahí, mi querida Laura, Dime, dime. ¿qué tan importante? Porque muchas empresas lo que hacen es acepta el aviso de privacidad y nada más te lo hacen como aceptar sin leerlo, realmente no saben ni qué va a pasar con tu información. La gente por default se pone acepto realmente con tal de terminar el proceso, porque al final es tanta información. ¿Qué tan buena práctica tú recomiendas que sea que te den un básico, un extracto, una versión rápida que te permita saber exactamente qué es lo que estás aceptando? ¿Y qué tan bueno Claro. es que nada más te pongan el tema de acepto el aviso de privacidad sin siquiera conocerlo? No, la verdad es que déjame decirte que sí, lamentablemente muchas personas, pues por el tamaño de los avisos de privacidad, terminan obviándolo, tienen urgencia más bien de utilizar ya la herramienta, la aplicación, el servicio, que le den el servicio, y luego entonces, pues no lo leen, ya todo le dan a aceptar. Es por eso que existe el tema del aviso simplificado, pero si me lo permites, si me picas Adelante, tantito, adelante. querida Elisa, la verdad es que nosotros lo que estamos buscando a nivel local es no solo generar estos avisos, el grande y el pequeño o el condensado, sino también una especie como de etiqueta. Una etiqueta que nos permita de un first glance, de un vistazo, darte cuenta de cuáles son los tipos de datos, hasta con iconos, ¿no? Cuáles son los tipos de datos que están tratando, por cuánto tiempo, ante quién puedes acudir para ejercer tus derechos. ¿Por qué? Porque la realidad es que los avisos de privacidad son eternos, son larguísimos. Entonces, pues las personas no se dan cuenta de que ahí, pues a lo mejor están, hay un truquito y de pronto, pues, no sé, las empresas o las instituciones públicas le dicen, bueno, pues nos vamos a poder contactar contigo pues, para fines publicitarios, por ejemplo, ¿no? Suele suceder sobre todo en las empresas. Y entonces le dan clic sin darse cuenta y la realidad es que eso es ocultar, de cierto modo, la información, ¿no? La finalidad del tratamiento. Entonces, lo mejor es ser lo más explícitos posible, ponerles casillas, para qué finalidades sí estás aceptando, para qué finalidades no estás aceptando el tratamiento, y luego darle aceptar. Hay algunos que incluso te sale un pop-up, te sale una pantallita cuando entras a la página, y como el del tema de aceptar cookies, que ya sale como en un pop-up, pues tiene la buena práctica de sacar este pop-up, pero con el tema del aviso de privacidad. Y entonces ya aunque sea, intentas que la persona lo lea rápidamente el aviso simplificado y a veces le dan una en el más para poder abrirlo más y leer más si es que está interesada la persona, pero entonces ya ahí de un primer vistazo les da la oportunidad de revisar lo principal, las razones para las cuales la están tratando y ya al final dice acepto y entonces ya se cierra esta ventanita y ya te da oportunidad de seguir navegando. Es una buena práctica porque finalmente ayudas a la persona, al cliente, a que lea ese aviso de privacidad antes de hacer uso de tus servicios, ¿no? De comprar el bien. Pero pues entiendo que no es tan sencillo, ¿no? de hacer y por esto este tema de la etiqueta es algo que vamos a empujar a nivel Ciudad de México, a ver si nos sale, ojalá que sí, pongamos chonguitos de que sí nos salga, para que sea una manera muy sencilla de dar a conocer la información, que le quite tiempo tanto al usuario como al responsable, o en este caso a las instituciones públicas, les quite tiempo de lectura, ¿no? Que sea muy sencillo. Wow, perfecto, porque creo que al final te cuentas esto, creo que es verdaderamente tener pues control de realmente tu información y de saber qué es lo que pasa. Y creo que una vez que ya estás enterado de qué es lo que puede suceder con tu información, pues puedes tomar mejores decisiones. Está increíble, muchísimo éxito con esa iniciativa. Ay, Creo que es ojalá, una muy buena gracias. manera de transparentar y de pues realmente hacer sentir a las personas dueños de esa información, porque al final ellos Justo, son los titulares y son ellos los que van a, de cierta forma, asumir la responsabilidad de cómo son tratados sus datos, porque al final, claro. digo, pues, una vez que está en la red, una vez que ya tu información está por allá, pues es muy difícil, puede tener una afectación o un impacto muy grave en la identidad de las personas. Sin duda, sin duda. Y por eso es que la autoridad se pone tan rijosa con este tema, porque pues, es un derecho constitucional en nuestro país y está reconocido a nivel constitucional. De ahí se desprenden distintas leyes, ¿no? Entonces, ojo ahí también, porque por supuesto o sea, ha salido el caso, esa es la razón por la cual luego hay multas,
Pues porque le dan un tratamiento a esos datos personales que no es el fin original, ¿no? A lo mejor empiezan a utilizar esos datos para generar pues, ciertos contactos con las personas y eso no venía en el aviso de privacidad y entonces la autoridad termina multando. O, por ejemplo, a lo mejor ustedes solamente necesitan determinados datos para, no sé, imagínense que ustedes son una empresa de tecnologías y es una aplicación, es una app en el celular. Y entonces los datos que necesita esta app, en realidad que es un jueguito, a lo mejor es nada más un juego, esa aplicación, y pues nada más necesita tu nombre, necesita los datos de tu IP, necesita a lo mejor la de tu ubicación, que estás en México, para que tenga mejor la funcionalidad, ese tipo de datos. Pero de pronto, a lo mejor le pides datos extraordinarios que no tienen nada que ver con la finalidad de esa aplicación. Le pides datos extra, más aún, por ejemplo, a lo mejor te piden un dato sensible. Sí, tú registra aquí tu huella en la aplicación, es que es un dato biométrico, para que puedas utilizar esta aplicación. Entonces ahí rompes por completo con el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, básicamente el responsable solo tiene que tratar los datos personales que son necesarios o adecuados o relevantes para los fines que tiene la empresa, para los fines que tiene la organización, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para que los datos personales que se traten sean los mínimos, es decir, los mínimos necesarios para lograr la finalidad, ¿no? Menos aún pedir datos que tienen que ver con datos sensibles, ¿no? Porque en este caso, si es que por alguna razón la empresa, como es el caso del sector financiero, por ejemplo, pero también algún otro sector, el sector salud, o cualquier otra razón, si es que esta empresa está tratando datos personales sensibles, pues hay que hacer esfuerzos razonables para limitar al menos el periodo que le vas a dar tratamiento a esos datos, ¿no? Porque pues son la esfera más íntima de las personas. Un mal tratamiento aquí, sí, Claro. por ejemplo, una divulgación de datos sensibles, pues podría generar ya un tema de discriminación, un perjuicio a largo plazo al titular, ¿no? Entonces, ojo aquí cuando las empresas, algunas de ustedes, algunas son de tecnologías también, por ejemplo, tengan datos genéticos o de preferencia sexual, de ideología política, ¿no? Porque luego recaban ese tipo de información para poder generar ciertas estadísticas o que tengan información religiosa, en fin, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con estos datos sensibles, hay que atender la ley federal, ahí viene en el artículo 9, ¿no? Porque si no hay justificación para recabar estos datos, ¿no? Que no vaya de acuerdo a las finalidades del sujeto obligado, puede haber pues una repercusión grave, ahí sí, por parte, para las empresas, por parte de la autoridad federal, ¿no? Claro, incluso recuerdo porque aquí mi querida Laura es articulista en diversos medios de comunicación y recuerdo un artículo que publicaste en específico de cómo el mal manejo de los datos personales también puede generar pues temas de discriminación, como lo comentas, también a Sí. impactar en la autoestima, en la identidad de las personas, porque al final de cuentas, si no tienes una adecuada protección, se filtra tu información, pues al final tú se las diste con un fin y al final pues tú puedes tener una afectación eterna, porque realmente es el tema del derecho al olvido es algo pues verdaderamente difícil de ejercer, entonces la afectación puede ser grave y ahí es donde vuelve el tema que mencionabas al inicio, ¿en dónde queda la responsabilidad? ¿En el oficial de datos personales, en el compliance officer? ¿Cómo pueden hacer ahí una mancuerna como para poder verdaderamente proteger esta información? Porque adicional a los biométricos, hoy en día ya también los niños y los jóvenes tienen este tipo de aplicaciones y muchas veces por bajar juegos dan muchísima de su información, o sea, rostro, ojos, dedos, o sea, biométricos, y al final, pues esta es información que está en la red y que pues prácticamente cualquier persona podría tomar y en su caso hacer un mal uso de sus datos. También la ubicación. Hoy en día cada vez más aplicaciones te piden rastrearse permanentemente tu ubicación, dónde estás, bueno, eso es información extremadamente sensible. Por supuesto, y mira, se vale recolectar la información. Nada más que lo tienes que hacer pues con base en estos principios, en estos deberes que te establece la ley. O sea, tener medidas, por ejemplo, de seguridad apropiadas, ¿no? Definitivamente tienes que tener medidas para poder cuidar toda esa información. Tienes que atender el principio de confidencialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede causar un daño grave, como bien dices, a un titular. No, es cuestión, como dices, de discriminación, como dices, podría haber un daño moral a la persona, ¿no? Si se dan a conocer, por eso luego se ejerce el asunto del derecho al olvido,
Pero también, por ejemplo, si se dan a contrasero, hay una vulneración, perdón, y se dan a conocer, por ejemplo, las contraseñas de algunos usuarios en determinados sistemas, bueno, por supuesto que puede haber incluso también un daño patrimonial, ¿no? O sea, estamos hablando de diferentes daños y por eso es muy importante que los responsables aseguren tener las medidas adecuadas, ¿no? De confidencialidad, ¿no? Y también de seguridad, ¿no? Es establecer protocolos de seguridad para poder tratar los datos personales, incluidos los sensibles, y pues evitar riesgos en el uso de la información personal, como lo es un tratamiento indiscriminado, o comercializar o distribuir los datos, obtener de manera desproporcional innecesaria los datos, el que haya, por ejemplo, robos o pérdidas o un hackeo, una alteración de los datos, incluso un acceso no autorizado que típicamente sucede a veces también desde el interior de las propias empresas. Ahora, no te digo que esto no sucede desde el ámbito público. De hecho, sí, o sea, muchos de las filtraciones que ocurren de datos personales vienen y lo hemos visto ya con los recientes casos de ransomware, por ejemplo, o el caso que sucedió con la Sedena, la Lotería Nacional, Secretaría de Función Pública, en fin, vemos que sí también desde el ámbito público está ocurriendo, pero eso no implica que no ocurre también en el sector privado y que tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Y ahí el rol del oficial de datos personales es central, pero no es único. No podemos dejar toda la responsabilidad en manos de un oficial de cumplimiento, ¿no? O de un oficial de datos personales. Por supuesto que ellos nos buscan que se cuide la información, pero toda la institución, ¿sí? Porque ante los ojos de la ley, la institución es la responsable, ¿sí? El responsable es la empresa, la organización, y se analizan todas las vertientes, no nada más ven si lo hizo bien el Data Protection Officer o no, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante que tengamos un oficial de protección de datos personales al estilo, con las características del compliance officer, ¿no? No necesariamente que sean abogados, pero sí que conozcan la normatividad que les aplica, que en este caso es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y su respectivo reglamento, ¿no? Una persona que tenga orden, una persona con estructura, para poder diseñar, para poder ejecutar un plan, ¿no? Que tenga conocimiento sobre todos los procesos transversales de la empresa, de la organización, que tenga una buena comunicación hacia afuera, pero también hacia adentro, que le hagan caso al interior de la empresa, hacia arriba, hacia abajo de la estructura de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una figura, el oficial de protección de datos, pues es una figura que al igual que el compliance officer suele ser incómoda, ¿no? De pronto porque es como un auditor interno, así que hay que tener piel gruesa porque las presiones entre el arriba y el abajo dentro de la organización se ponen interesantes. Importantísimo, es importante que este oficial tenga una capacidad a nivel dirección para poder llevar a cabo una política que sea verdaderamente transversal dentro de la empresa, que la política de protección de datos se asimile desde arriba y permee en todas las áreas y se tenga un verdadero control efectivo de la información que están teniendo en su poder, que utilizan, y poder implementar controles que nos ayuden a identificar cuáles son los riesgos asociados al tratamiento, a mitigar los riesgos, a corregirlos, a implementar medidas de resguardo y de seguridad que les estaba yo diciendo. Y para esto, un oficial de datos puede utilizar muchas herramientas, ustedes las conocen. Primero, pues conocer cuáles son los objetivos que tiene el área, pero para ello también puede hacer uso de cuadros de mando o de control con ciertos indicadores, sea a la antigüita con un control manual o un sistema informático, por ejemplo, para saber si estamos cumpliendo con los objetivos que nos definimos, un sistema de gestión de riesgos, qué tan grandes son los riesgos en esta materia, qué tan probable es que ocurran, y esto lo podemos medir a través de cuestionarios a los colaboradores, o bien complementarlos con algo menos subjetivo, algún modelo matemático. Yo aquí les recomendaría seguir la norma, la ISO 31000, que es del 2018, ¿no? Que es una norma base para el manejo de riesgo al menos. Tienen la herramienta de monitoreo para rastrear todas las actividades que hace la organización, los colaboradores, ¿no? Que queden registros electrónicos de todas estas actividades, que haya una trazabilidad para evitar algún problema, algún fraude, ¿no? Esto de la trazabilidad es súper importante. Y yo creo que Súper. agregaría dentro de lo que mencionaste, para tener piel gruesa,
es también poder buscar un presupuesto adecuado, porque al final hoy en día con todos estos hackeos a la información, necesitas tener presupuesto para cuidar la información. Al final, si no, si lo tienes como en un Excel o en algún documento más manual, es mucho más difícil garantizar la adecuada gestión, manejo, Claro. actualización y sobre todo recuperación de este tipo de información por parte de las personas interesadas, ¿no? Por supuesto, es como dice el dicho, ¿no? Put your money where your mouth is. Entonces, estás diciendo que tú te encargas de la seguridad de los datos de tus clientes, de todos tus aliados estratégicos o stakeholders, y pues no pones el dinero en materia de seguridad, por ejemplo, cibernética, ¿no? Ciberseguridad. Si no le metes dinero a eso, estás mucho más vulnerable a que algo malo ocurra con los datos que tienes en tu poder. Lamentablemente, y de nueva cuenta, esto lo vemos sobre todo en el ámbito público, ¿no? Que no se está poniendo el recurso en la seguridad de los sistemas, y por eso estamos viendo brechas de seguridad muy importantes. También falta expertise, pero bueno, en el sector privado también ocurre y hay que poner presupuesto para poder desarrollar estas áreas, ¿no? Para poder fortalecer al oficial de datos personales y al área, o aunque no sea un oficial, que sea un área encargada de la materia de datos personales dentro de las empresas que dan tratamiento, que prácticamente son todas las empresas. La verdad es que ya todos recolectamos datos personales, entonces la verdad, pues casi todos estamos obligados a contar con estas medidas. Entonces, pues hay que meterle dinero y esto empieza desde una conciencia, hay una conciencia que tiene que venir de arriba hacia abajo, como te lo decía. O sea, tiene que haber una asimilación por parte de los altos directivos de la importancia de la protección de datos personales como un derecho constitucional. Entonces, por supuesto que una vez que haya conciencia en la parte de arriba, viene permea hacia abajo, ¿no? Y nos da la posibilidad de que todos en la institución estemos alineados al mismo objetivo, que sea la protección de datos personales, que haya capacitación en la materia, que haya blindaje con ciberseguridad, que haya una, por ejemplo, la generación de evidencia de todo, que es otra de las herramientas del compliance, que de todo haya evidencia, que haya una documentación física o electrónica de absolutamente todo, porque cuando hay algún problema o un incumplimiento, al menos la empresa puede demostrar que sí existían controles para evitarlo y que la evidencia más bien apunta a que hubo X y Y, ¿no? Desperfectos y hacia allá encaminar la investigación. Entonces, en fin, definitivamente tienes toda la razón, ¿no? Hay que orientar el recurso hacia los objetivos clave y en este caso los objetivos clave relacionados con datos personales. Claro, y aquí podrá ser un poco abrumador o sonar un poco abrumador el tema de decir, wow, es que es muchísimo lo que tenemos que hacer. Pero al final mencionaste algo súper importante, que es el tema de hacer lo que está en nuestro alcance y hacer lo que nosotros, o sea, prácticamente cuidar y ser responsables de lo que podemos controlar. Al final, siempre vamos a estar sujetos a riesgo, pero es diferente estar sujeto a riesgo e improvisar a estar sujeto a Claro. riesgo y prever ese riesgo y saber que puedes demostrarle a la autoridad que hiciste lo que estuvo a tu alcance como oficial de datos personales o oficial de cumplimiento para poder tratar de la manera más adecuada posible estos datos personales, ¿no? Y ya hacia, y el tiempo es un tema verdaderamente largo, seguimos con el tema de los principios, pero creo que seguramente hay preguntas de todas las personas que nos acompañan y también curiosidad de saber qué otros hacks o qué otros tips nos podrías dar como para poder impulsar la tarea de todos los que nos acompañan que realmente están empezando con este tema de protección a los datos personales, de cómo podemos blindar a nuestras empresas, qué es lo que podemos hacer desde ya para poder empezar a cuidarnos y a cuidar los datos de nuestros terceros interesados. Por supuesto. Pues mira, sé que hemos hablado de varios temas, de pronto puede sonar abrumador, pero de verdad que si seguían con los principios y con los deberes, sí la arman, querida Elisa, porque yo estoy del lado de la autoridad y sé que eso es lo que revisamos, ¿sí? Revisamos, por ejemplo, tengan cuidado con la calidad de los datos, ¿no? Que tenga que ir conforme a las finalidades para los cuales los van a tratar, ¿no? Que sean exactos, o sea, que reflejen, que sean verdaderos, que sean fieles a los datos que en algún momento les daría el titular. Un ejemplo, un dato no sería exacto si se registra en la base de datos que una persona cuenta con un doctorado en Derecho, si el título que en realidad ostenta es una maestría, ¿no? Entonces ahí no serían exactos, tienen que ustedes mantener los datos tal cual como se los proporcionó el titular, que estén completos, ¿no?
que no falta ningún dato para la finalidad que ustedes los obtuvieron. Por ejemplo, los datos de salud del titular que estén completos, cuando el expediente médico contiene todos los documentos clínicos e información de las cuales debe estar integrado. Tengo un familiar, por ejemplo, que me ha comentado o que me ha compartido que tuvo un problema de salud muy fuerte hace muchos años, que ahora ese problema de salud deriva, lo trató en digamos, un hospital privado, ¿no? Por eso va al caso el ejemplo, y toda esa información obraba en un expediente, se complicó porque hubo un caso de negligencia médica. Hoy por hoy, a muchos años después, ese problema que tuvo antes deriva en otros problemas de salud ahora, y el seguro de salud quiere asegurarse de que viene desde antes el problema, desde que tenía el seguro, que no es algo que se provocó, que no es algo que se provocó ella, de esta persona. Pues lamentablemente en el otro hospital ahora están haciendo perdedizo el expediente, ¿no? O sea, perdediza información dentro del expediente y no viene completo todo aquel proceso en el que casi pierde la vida esta persona familiar mía. Y por supuesto que ahí tenemos un tema de que no está completo la información, que no es exacta la información, ¿no? Entonces, por eso tan importante este principio Exactitud. de principio de calidad con exactitud, que estén completos los datos, que sean pertinentes, ¿no? Por ejemplo, que los datos de un adeudo son pertinentes cuando corresponden a un deudor y no a una homonimia, por ejemplo, que estén actualizados, ¿no? Que estén al día, que corresponden a la situación real del titular, por ejemplo, que el número telefónico que tengan ustedes registrado en la base de datos esté actualizado y que corresponde efectivamente al titular con el que está vinculado y no a otro, porque luego generamos, oiga, es que le estoy llamando para buscar a tal y no está actualizado, generamos un conflicto, la persona a la que se está siendo molestada por teléfono se queja y entonces la autoridad actúa en correspondencia y se da cuenta efectivamente de que los datos no están actualizados, ¿no? O que no son correctos, ¿no? En fin, por eso tan importante este principio de calidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los tips, tengan los actualizados, tengan los correctos, tengan los datos completos del titular y exactos del titular. Y pues, por último, te hablaría yo de responsabilidad, del principio de responsabilidad, Elisa, que se vuelve clave en una perspectiva de la accountability, ¿no? De la responsabilidad, precisamente porque por su contenido se podría hablar de este tema como responsabilidad proactiva en el tratamiento de datos personales. Implica que implementemos un enfoque preventivo para la protección de los datos personales que va desde generar, por ejemplo, aquí se los recomiendo mucho, generar evaluaciones de impacto, generar esquemas de mejores prácticas, ¿sí? Este es un tema de autorregulación, si bien no venga en la norma, ustedes vean cuáles son las mejores prácticas en el ambiente privado o en el nicho en el cual se desempeñan y implementen algunos de estos esquemas de mejores prácticas de manera vinculante, ¿no? Como pueden ser acciones preventivas, como pueden ser un enfoque de prevención desde el origen de la implementación, como lo son el tema de la protección de datos personales por diseño y por defecto. En fin, estas serían los principales, digamos, deberes a los cuales, recomendaciones atendiendo a los principios que existen, ¿no? Y por supuesto atendiendo a los deberes, al de confidencialidad que ya les platiqué y al deber de seguridad que nos ayuda pues, a que no haya una comercialización y distribución desproporcionada de los datos, a evitar que haya un robo, a un hackeo, una pérdida que alteren los datos personales. Estos serían como nuestros 8+2, nuestros 10 top temas que tendríamos que estar atendiendo en materia de datos personales cuando de compliance se trata. Wow, pues verdaderamente es una alta responsabilidad la que tienen las empresas de poder cuidar todos esos principios, todos estos deberes, porque al final realmente creo que en la medida en que tengas orden, tengas estructura y tengas coherencia en el manejo de esta información, es que vas a poder pues realmente evitar riesgos para tu negocio, ¿no? Y al final de cuentas, hoy en día todos los negocios viven de reputación. Y si tú tienes un mal manejo de este tipo de información, pues al final, ¿con qué confianza voy a ir yo a invertir en tu negocio? ¿Con qué confianza voy a querer hacer negocios contigo si sé que no eres responsable, congruente, consistente o exacto en el tipo de la información que me estás solicitando? Creo que esto es básico, lo que nos compartes. Realmente
Me hace todo el sentido y aquí tenemos un comentario de Carlos Gustavo Briceño que dice: reciban un cordial saludo. Muchas gracias por la Muchas gracias. presentación, muy oportuna y completa. Una pregunta: ¿qué se requiere para regular la relación y delimitar las obligaciones entre el responsable y el encargado cuando existe la prestación de servicios que requieren tratamiento de datos personales? ¿Existen pronunciamientos de la autoridad vinculados con el incumplimiento de las normas o sobre la delimitación de obligaciones de las partes en tales casos? Bueno, pues en principio, por supuesto, tendría que existir un contrato, ¿no? Una aceptación de por medio. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, ahorita me la vuelves a referir, por favor, Elisa. Pero Sí, sí, claro. tendría que haber, por supuesto, un contrato. La ley sí establece las obligaciones de cada quien, pero se hace un contrato entre las partes, ¿no? Entonces, Claro, no sé si sí, estoy... Ujú. porque se refiere a que, o sea, ¿qué es lo que requeriríamos para regular esta relación y sobre todo limitar la responsabilidad y las obligaciones entre la persona que va a tratar los datos y el encargado cuando existe una prestación de servicios? Es prácticamente por qué vas a Co- utilizar mi información, cómo la vas a utilizar, qué es esa información que yo necesito y que realmente sea consistente con lo que yo voy a, con el por qué voy a utilizar esa información, como nos comentaste. No sé si, bueno, si Carlos se refería exactamente a eso. Pues aquí implica el tema de términos y condiciones y el tema del aviso de privacidad, ¿no? O sea, que aquí pongamos a disposición de las personas este aviso de privacidad, porque ahí se detalla precisamente qué información es la que le vamos a pedir, por cuánto tiempo, para cuál es la finalidad del tratamiento, la razón para la cual lo va a utilizar, los medios de comunicación a los cuales puede atender para poder ejercer sus derechos. Entonces, esto es importante. Ahora bien, cuando el encargado, quien en principio por orden y por cuenta del responsable trata los datos personales, sale ese encargado pues se vuelve responsable y tendría que asumir ese carácter con todas las obligaciones de la ley. Y por eso es importante la delimitación de una relación contractual a través de un contrato, de cualquier instrumento jurídico que determine el responsable para poder delimitar ese actuar, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener estas dos trincheras salvaguardadas. Por un lado, estos avisos de privacidad, por este lado, estos términos y condiciones, pero también este instrumento a través de y la delimitación de esta relación a través de un contrato de lo que sea, cualquier instrumento jurídico. Wow, eso es altamente. Dice Carlos que justo a eso se refería. Y también su segunda pregunta es si existen pronunciamientos de la autoridad vinculados con el incumplimiento de las normas o la delimitación de obligaciones de las partes en tales casos. O sea, es decir, un poco qué pasa si yo incumplo este tipo de obligaciones, de cumplimiento de principios, de estos deberes, qué es lo que sucedería o qué es lo que yo podría esperar. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra autoridad nacional, ¿no? Tenemos a la autoridad nacional que es la que lleva a cabo las actuaciones que tengan que ver con los particulares. Nosotros, las autoridades locales, nos encargamos básicamente de los sujetos obligados, que son lo que nosotros llamamos sujetos obligados y que son las instituciones públicas. Pero aquí el INAI es el que actúa, aquí el INAI es el que, de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de privados, toma cartas en el asunto, analiza los principios, analiza el cumplimiento de los principios o la atención a los principios y deberes y toma determinaciones, que en este caso, por supuesto, pueden derivar en una sanción. Entonces, por ejemplo, ante incumplimientos de principios, ¿qué es lo que podría hacer el INAI? Pues puede iniciar un procedimiento de investigación, puede iniciar, en su caso, también una verificación y pues derivan en multas, que ya tenemos ejemplos de multas que ha puesto el INAI a distintas empresas que han incumplido a lo mejor a través de una denuncia de un particular que se da cuenta de que sus datos están siendo mal utilizados, por ejemplo, denuncia y entonces pues el INAI investiga, efectivamente deriva en que sí hubo un incumplimiento y entonces se les pone una multa. Pero no solo es eso, Elisa, también hay que recordar, como lo decía desde el inicio, que es un tema también de generar confianza en las personas. Y lo contrario de generar confianza, pues es que haya un daño reputacional, ¿no? Entonces, y esas sanciones, el tema de la reputación muchas veces deriva en una pérdida económica más fuerte que el propio monto de la sanción económica, ¿no? Entonces, aquí sí es importante que, en particular para las empresas, porque la verdad es que el sector público, a final de cuentas, permanece, ¿no?, en el tiempo, independientemente de los gobiernos,
las autoridades públicas ahí permanecen, entonces el tema reputacional daña sí a lo mejor al partido político, pero no propiamente a la institución, porque va a permanecer ahí. En cambio, las empresas, el daño reputacional puede ser enorme, mucho más allá del monto de la sanción económica. Entonces, es algo que tenemos que proteger. Muchísimas gracias, Laura. Sí, de acuerdo. Al final de cuentas, creo que, como mencionábamos, las empresas viven de su reputación. Y a mejor reputación, pues mejor valor, mejor crecimiento y mejor Claro. continuidad en el largo plazo. Entonces creo que es un tema que hay que tomarnos en serio. Y Samantha nos pregunta, ¿qué piensas de los estándares de seguridad de información como auxiliar en la protección de datos? ISO 27002 e ISO 20022. Bueno, pues el tema de ciberseguridad pues es vital, ¿no? Es vital para poder proteger los datos personales hoy en día y vemos que gran parte de las vulneraciones vienen desde el sector de ciberseguridad. Entonces, por supuesto que atender a ISOs, como yo le mencionaba en este caso, por ejemplo, los ISOs para gestión de riesgos 31,000, o en este caso los que refieren a materia de seguridad, de ciberseguridad, son fundamentales para poder blindar a la organización, para poder blindar a la empresa ante algún intento de hackeo o de mala utilización de los datos por una persona no autorizada, ¿no? Entonces, de este modo, pues al estilo compliance, ¿no? Nos estamos blindando de que estamos llevando a cabo todas las acciones posibles y pertinentes para poder hacer frente a un riesgo como estos, y ante alguna problemática al menos podemos dar cuenta o podemos dar evidencia de que se hizo todo lo posible en esta materia, pero que a partir de tal vulneración se generan nuevos controles que van a ser estos y estos, ¿no? O sea, se le dice a la autoridad qué es lo que se va a hacer con respecto a la vulneración que hubo, ¿no? No sin antes haber dicho, hice todo lo posible para blindar a mi empresa de que esto no ocurriera, y lo estoy diciendo con el fin de que no, o de que haya una atenuante en la manera en la que nos va a verificar, digamos, la institución, o que nos podría llegar a sancionar la institución. Claro, y creo que eso es lo más importante, o sea, ya como para ir haciendo este cierre, el cierre de la sesión de hoy, lamentablemente el tiempo siempre avanza demasiado rápido, es muy amplio el tema. Muchísimas gracias, Laura, por habernos acompañado, por habernos esclarecido tantos puntos que realmente hoy en día todavía estamos empezando a conocer, empezando a entender, y yo creo que lo que me llevaría de esta sesión sería, al final, sí hay un amplio camino que recorrer, pero creo que todo está en la adecuada gestión y conocimiento de los riesgos que enfrentamos como empresas. El poder realmente entender qué es lo que vamos a hacer con la información a la que tenemos acceso, cómo la vamos a manejar, cómo la vamos a gestionar y cómo vamos a corresponder a la confianza de las personas que nos están brindando esta información. Y también el tema de hacer constantemente estas evaluaciones de impacto para saber exactamente qué es lo que podemos hacer para poder blindar al negocio y poder blindar a nuestra reputación. Y con eso, pues, seguir construyendo estas relaciones de largo plazo con nuestros clientes y nuestros terceros interesados. Laura, un gusto haber podido estar contigo. No sé si nos quisieras dar algunas palabras, algunos puntos de cierre, como pues algo a tener en mente. Sí, pues mira, ahorita retomando de nuevo esa última pregunta que hicieron, ojo, o sea, si llegara a haber alguna vulneración de seguridad que les ocurra en cualquier fase del tratamiento que afecte a la persona titular, es bien importante que de manera inmediata, y a mí también ya me han llegado avisos, por ejemplo, de empresas de tecnología que informan de manera inmediata a nosotros los titulares que hubo una vulneración, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros los titulares también podamos tomar medidas para defender nuestros derechos, y que ustedes también se blinden de que hicieron ese aviso. También eso nos lo dice la propia ley federal, ¿no? O sea, tienen la responsabilidad de dar aviso inmediato cuando haya una posible vulneración. Y pues básicamente, para cerrar, invitarlos a consultar estas herramientas que han puesto la autoridad también a disposición de las empresas para facilitar el cumplimiento por parte de los responsables, en este caso del sector privado. Las van a encontrar ahí en la página del INAI. Ustedes se meten a un apartado que se llama de protección de datos personales en la página del instituto, en el sitio web, digamos, y hay varias que aplican para el sector privado, que son guías, que son manuales para poder ayudar a los responsables en la implementación de estos mecanismos, que faciliten que ustedes puedan cumplir
normativamente con el tema de protección de datos personales, hay una guía para cumplimiento de principios y deberes, hay una guía para poder implementar el sistema de gestión de seguridad de datos personales, conforme a lo que nos estaba preguntando la compañera. Hay otra guía, por ejemplo, para el borrado seguro de datos personales, un manual en materia de seguridad de datos, en particular dirigido, por ejemplo, a las MIPYMES, a los chiquitos, a las organizaciones pequeñas, recomendaciones, digamos, para reconocer amenazas de datos personales, para el manejo de incidentes de seguridad. En fin, van a encontrar mucha información y pues reiterar que este es un tema muy importante para las personas, que detrás de los datos que ustedes tienen, pues hay personas titulares, nosotros, personitas, ¿no? Que podemos ser afectados y que hay que ir de la mano en el cumplimiento, ¿no? de estos preceptos que vienen en nuestra normatividad, y que hay que hacer todo lo posible por tener controles, por tener mecanismos que nos permitan cumplir, ¿no? Desde nuestras trincheras. Y bueno, pues yo agradecerte infinitamente la oportunidad de poder hablar con ustedes esta mañana. Me encantó el tipo de preguntas, me encantó la pasión con la que tú también abordas el tema, Elisa, y bueno, feliz de poderles compartir desde el ámbito de compliance en materia de datos personales. Y pues cualquier duda ya saben que pueden escribirme a mis redes sociales. Ahorita les las escribo en el chat por cualquier cosa, y agradecerte y desearles, por supuesto, que tengan un excelente día, y gracias a Éticos Global por la participación en este Mastermind. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un placer escucharte como siempre. No olviden revisar la grabación de este Mastermind en YouTube. Va a aparecer una encuesta, una evaluación del evento. Por favor, ayúdenos a contestarla. Y síganos, no olviden seguirnos en redes sociales, @éticosglobal. Un placer estar aquí y les compartiremos el resumen de este webinar y de las excelentes recomendaciones que Laura nos hizo saber sobre el tema de protección a los datos personales y cómo impulsarlos desde la trinchera del compliance y en el sector privado, así como el público. Muchísimas gracias por su tiempo, agradecidos por este espacio, y nos volveremos a ver en el siguiente Mastermind. Muchas gracias. Gracias.